Ok, ya inició. No sé si la vez pasada les comenté que la cámara encendida también va a tener un porcentaje. Por aquellos compañeritos que la clase pasada no la encendieron, si ya al finalizar, cuando estemos viendo lo de la tabulación de porcentajes en calificaciones, si ven que en algún concepto tienen 0 de lo que equivalía, es por esa situación, porque la cámara sí va a tener un porcentaje. Por cada clase, si no tengo mala memoria, vale 2 o 3% por cada sesión. Recordemos que la participación es cámara encendida, foro y participación en clase. Entonces, de ahí vamos a sumar ese 20%. ¿Ok? Ah, bueno, les decía que iba a pasar la lista. Profe, en la clase pasada yo tenía mi cámara encendida, pero no sé si se vio o algo, porque estaba fallando mi internet. Ah, bueno, sí. De hecho, en la grabación ahí vamos a ver ya ven que nos sentaron como en un parque, pero creo que eran como 2 o 3, creo que estaban con las cámaras apagadas. Y pues por eso les comento, ¿no? Para que al finalizar, cuando estemos cerrando el primer parcial, y si llegan a ver de que no tienen un porcentaje, no sepan por qué es porque ese 2 o 3% era de la clase y pues no tenían la cámara encendida en su momento. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan? Aprovechando. ¿No? Bueno, ¿se encuentra Dulce Gabriela ya con nosotros? ¿No? No. Bueno, ¿quién más? América. Profa, buenas tardes. Diana, presente. Gracias, Diana, todavía no llegamos a ti. Bueno, Gilo. Gracias. Gilo. Presente, maestra. Gracias, Gilo. Dulce María. Dulce. Ok. Fabián. Presente, Eli. Gracias, Fabián. Jocelyn. Jocelyn, ¿no? Jonathan. ¿Sigue otra Jonathan? ¿No? ¿Sí? Presente, maestra. Sí. Gracias, Presente. Jonathan. Profa, presente. Buenas tardes. Soy Dulce María. Gracias, Dulce. ¿De Lucía? Por estar ahí, la señora Lucía. ¿No? Nayeli. ¿No? Diana, bueno, Diana es la que nos dijo hace rato. Presente. Heidi. Presente, profa. Gracias, Heidi. Alejandra. Se encuentra Alejandra. Bueno, Melissa. Ok. Joaxin. Ok. Y Ariana y Cintia. Bueno, solo tengo 6 y los demás, pues sí, se van agregando. Profa, buenas tardes, soy Cintia, ¿me escucha? Sí, es Cintia. Que igual no sé si mi internet es que anda fallando, profa, como que luego mi micro no agarra. Sí, está bien. Ay, esta cosa se trabó. Sí, ya te escuchamos. ¿Alguien más? También les iba a comentar eso, porque también sucedió cuando terminamos un parcial. Si yo ya pasé la lista y después ustedes se suman a la clase,
bueno, siempre y cuando apenas estemos iniciando, ¿verdad? Recuérdenme su nombre, porque a mí a veces ya cuando empezamos la clase se me olvida preguntar quiénes agregaron, y lo mismo sucede, cuando ya cerramos parcial y estamos viendo calificaciones, luego tienen inasistencia y ustedes me dicen, no, es que sí estuve, pero es por esa razón. Entonces, si ya terminamos la lista, ya estamos en clase y se están apenas integrando, pues recuérdenme, ¿no? No sé, soy Cintia, me acabo de agregar o algo por el estilo. Por favor. Sí, profa. De la compañera Nayeli dice que tiene dificultades con su internet, pero que ahorita se conecta. Bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a iniciar. El tema es la consejería, técnicas de consejería. Y no sé, como les decía, de alguna forma va de la mano con trabajo social aplicado al individuo. ¿Alguien tiene alguna idea o qué, con qué relaciona la consejería, pero aplicado como trabajo social? ¿Alguno por ahí? ¿Alguien tiene alguna idea o qué para ustedes qué es la consejería? ¿No? ¿Ninguno? No se amontonen. ¿Qué es para ustedes la consejería? ¿O dónde han escuchado esa palabra o nunca la habían escuchado? ¿No? Podría ser la relación de una ayuda, ¿cómo se llama? Que se establece con una persona, un tratamiento, un individuo. Uh-huh. Bueno, gracias, Fabián. Uh-huh. Se podría decir, vamos, la intervención que vamos a tener, bueno, aquí vamos a ver que no nada más es con una persona o con una familia, también vamos a trabajar la consejería con un grupo. De hecho, si lo traemos ahorita a la realidad por la que estamos viviendo, lo ideal sería, o estaría muy bonito, quizás si hay la posibilidad de organizarnos. Nada más un favor, si no van a participar, apaguen su micrófono. Ok, ajá, les comentaba, ¿no? Hablando ahorita de la realidad en la que estamos viviendo y trayendo el tema de consejería, podemos mencionar como ejemplo quizás grupos de consejería para temas de duelo por la situación del COVID. Ay, ¿quién tiene por ahí su micrófono? Ay, creo que yo. Ay. A ver, aquí ya lo encontré. Ya lo paro. Ajá, les decía, con lo del tema del duelo por la situación del COVID. ¿Cómo manejaremos el duelo? Pues, sobre todo con los familiares directos, ¿no? Que están pasando por con esta crisis, con esta problemática de perder sobre todo a un familiar de manera inmediata, pues en momentos de shock, porque obviamente era un tema que no se esperaba. Entonces, por eso les menciono como, por ejemplo, grupos de... Ay, ¿quién más tiene su micrófono? Es que con esto se escucho, creo que hasta sus latidos del corazón y se escucha mucho. Mejor les voy a apagar el micrófono. A ver, ya se lo apagué, no sé quién era. Gracias. Ajá, entonces es sobre un ejemplo de la consejería en duelo y también puede haber una consejería de manera individual. ¿Cómo podemos traer un ejemplo de manera de consejería individual? Quizás si lo aterrizamos con temas escolares, cuando los alumnos están como que no tienen, bueno, sobre todo, sí, yo creo que todos se acuerdan de la prepa, que llega un punto donde no sabes a lo mejor qué vas a estudiar, o si no vas a estudiar una carrera, o si tienes muchas opciones y todavía no sabes cuál es tu línea, ¿no? Que a lo mejor quieres ser educadora, pero también quieres ser enfermera y a lo mejor también quieres ser chef. Entonces, ahí también podemos hablar de una consejería, ¿no? Buscar como técnicas y
y herramientas para que el alumno pueda delimitar bien o tener fijo qué es lo que realmente quiere, porque a lo mejor puede ser muy bueno cuidando niños, pero a lo mejor también le gustan los primeros auxilios, pero entonces ya al preguntarle, a lo mejor el consejero le puede decir, bueno, y eres asqueroso, te gusta ver la sangre, no sé, en grandes cantidades, por decirlo de esta manera, y a lo mejor él va a decir o ella va a decir, no, no, pues a mí la sangre no me gusta, ¿no? Me da terror ver cuando alguien tiene alguna cortadura o situación así. O con los niños, igual puede decir en el momento, bueno, a mí me gustan los niños, pero ya cuando se ponen a llorar y están incontrolables, ahí sí ya no me gusta. Entonces, desde ahí ya puede él empezar como a delimitar, ok, entonces ya vi que no va por aquí ni por aquí, sino a lo mejor es otra carrera o lo que tengo yo que elegir. Entonces, también desde ahí se puede abarcar la consejería, como les decía, tanto individual, grupal e incluso comunidad. ¿Cómo sería comunidad? Bueno, igual más adelante van a ver ustedes la intervención del trabajo social, tanto aplicados a grupos como a comunidades. Y en comunidades, pues, Karen Guadalupe estaba... Gracias, Profa, buenas Karen. tardes. Buenas tardes, Karen. ¿Escucha, profa? Sí escucho, pero no sé quién eres. Mejor dime tu nombre. Soy Alejandra, es que tuve problemas al entrar. Ah, gracias, Alejandra. Sí, para que me tome asistencia, por favor. Sí, hay una que también vi que puso ahí que era Karen Guadalupe. Soy Ariana. Gracias, Ariana. Profa, yo también, Nayeli. Nayeli, gracias. ¿Ya tomó asistencia, maestra? Yo también, pero... ¿Ya? Joaquín, ¿quién más? América. Melissa, profa. Melissa. ¿Ya pasó asistencia? Ya, pero es exactamente lo que les comentaba, de que... Sí, yo escuché que dijo de que iba a considerar siempre y cuando recién entraran, no más tiempo, pero no escuché mi nombre. Ajá, sí los mencioné, pero si igual, o sea, si se unen y ven que ya iniciamos, digan, ¿no? Me acabo de agregar a la clase o así, díganme su nombre. Porque a mí se me va a olvidar preguntar y al rato ya tienen en asistencia y si estuvieron. Ajá. Ya me anotó, soy Melissa. Ya, Ariana, Nayeli, Joaquín, América, Melissa, Alejandra, Karen Guadalupe. Okay, bueno, en gracias. el mensajito vi que decía Karen. Ajá, les decía, entonces la consejería en comunidad también se va a aplicar como, pues como vimos también en la clase anterior con la otra asignatura, que tenemos como trabajadores sociales, debemos conocer cuáles son las necesidades sociales que tiene que cubrir la familia o el individuo, ¿no? Ya habíamos comentado que las necesidades, ese tipo de necesidades, pues solo son alimentación, salud, vivienda, trabajo, educación, seguridad, servicios públicos, y a lo mejor en una comunidad podemos tener un problema de servicios públicos. ¿Cuál puede ser un ejemplo? Que a lo mejor necesitan alumbrado eléctrico o necesitan el drenaje, el servicio de agua, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Y cómo va a entrar ahí la consejería? Pues el personal que esté capacitado los va a aconsejar, ¿no? Les va a decir a dónde se tienen que dirigir o cuál es la manera correcta de realizar la gestión para poder a lo mejor bajar algún recurso, también cómo se tienen que organizar, cómo se tienen que formar el grupo para poder hacer la gestión y no nada más hacerlo como que de golpe, sino que tiene que haber una formación como formal, donde todos estén comprometidos, donde haya una cuestión social, que todos tengan interés en el proyecto, etc., etc. Bueno, en esta clase vamos a ver consejería, pero en el área de trabajo social. Igual que con la asignatura, les decía, de la clase pasada, vamos a desarrollar o a tener nuevamente en claro el papel que tienen los derechos humanos y la ética profesional de trabajo social, porque es importante nuevamente reconocerlo y hacerlo conocer. Y
¿Y por qué debemos de saberlo, no? Bueno, el 1.1 es el trabajo social y la integridad humana. Y la vez pasada habíamos hablado de la dignidad, que todas las personas tienen dignidad por el simplemente hecho de ser seres humanos, que a diferencia de otros seres vivos, los únicos que tienen dignidad pues son las personas. Ellos tienen ese valor por el simplemente hecho de serlos. Así vayan a donde vayan, al país o lugar donde se encuentren, todos tienen dignidad. Y es un valor y todos debemos de respetarlos y debemos hacer respetar nuestra dignidad. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el tema de la integridad. Jocelyn presente. Gracias, Jocelyn. Ok. Gracias. Ajá. Les decía, bueno, la integridad, vamos a verla primero, la integridad humana, primero la vamos a entender desde como el derecho de la integridad humana. Y desde ahí vamos a bajar, por decirlo así, a qué se sabe de la integridad humana dentro del trabajo social. Que si hacemos retroalimentación, la integridad humana es uno de los principios que venía en la ética profesional. No sé si alguien se acuerde de eso. Pero como integridad humana es un artículo, por decirlo así, que está marcado en los derechos humanos de las personas, está en el número 5 de los derechos humanos, y la integridad humana pues habla sobre todo, también es un valor que tienen las personas, y que las personas tienen el derecho de desarrollarse integralmente dentro de la sociedad y otorgar las condiciones. Ay, un favor, el que tenga su micrófono, apáguelo. Gracias. Ya, gracias. Ajá. Y otorgar las condiciones que al individuo le resulten propicias. La integridad humana, ay, voy a apagar el micrófono, no sé de quién sea. De Alex Orino. Ya lo apago, gracias. Ajá. Bueno, la integridad humana se compone de 3 elementos. Uno es la física, la moral y la psíquica, perdón. El primero, que es la física, hace referencia a que debemos de preservar y cuidar todas las partes del cuerpo, protegiéndolas contra agresiones que puedan afectarlo o lesionarlo o que puedan causarle daño a una persona. A eso se refiere con la integridad física, que tú como individuo debes de respetar su integridad física de la otra persona. No le puedes causar ningún daño ni lastimarlo, porque le estarías haciendo... le estarías faltando, por decir así, estarías violando ese derecho que tiene el de integridad humana. También dentro de la integridad tenemos el segundo, que hace referencia a su integridad psíquica. Este punto hace referencia a que debemos de respetar y conservar todas las habilidades motrices, emocionales, psicológicas e intelectuales de las personas. En este punto hace referencia que nosotros no podemos ni obligar ni hacer cambiar como de opinión a otra persona sobre lo que él cree, sobre sus principios. Un ejemplo, a lo mejor, ¿cómo lo puedo traer? Si es católico y nosotros queremos a fuerzas que él crea en, no sé, que por alguna ocasión nos secuestren, no se hagan si ustedes una idea, pero que deje él esa creencia que tiene y crea, no sé, ahora en un dios, no sé, en Zeus, pónganle por ejemplo, ¿no? Que crea en Zeus y en Hades y Poseidón, o sea, que en esa forma tratemos de obligar que sus creencias y lo que él cree lo cambiemos. Entonces tampoco eso podemos. Tenemos que respetar lo que él piensa, lo que él cree,
Y eso de alguna forma nos hace como individuos a cada uno, ¿cómo llamarlo? Como originales, por decirlo así, indiferentes. Todos somos diferentes porque cada uno tiene su propia percepción de la vida, lo que cree, lo que para él considera correcto o no correcto, ¿no? Y el tercer punto es la integridad moral. El de integridad moral dice que refiere a que es un derecho de cada ser humano a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones. Pues este punto igual, ¿no? A lo que él cree correcto de cómo debe de vivir y no podemos obligarlo a que él se comporte de una manera que para él no es correcto. Sí tenemos todos en claro que dentro de la sociedad hay normas y leyes que se cumplen y que de esta forma estas normas y leyes permiten de que la comunidad viva de manera pacífica, por decirlo así, que haya un control en las conductas de los individuos. Eso sí todos lo sabemos, ¿no? Como por ejemplo que no podemos hacer pipí en las áreas públicas. Eso sí lo tenemos claro, que hay lugares a lo mejor donde está prohibido fumar, a lo mejor dentro de un hospital, a lo mejor dentro de algún, no sé, algún lugar donde vendan comida, dentro de una escuela. Esas reglas hacen que todos tengamos ciertos comportamientos que permitan que todos vivamos de manera pacífica y podamos tener una buena relación con los demás individuos. Eso sí todos lo tenemos claro, pero independientemente de eso, cada individuo pues tiene una personalidad y como también ya habíamos visto en la clase anterior, dependiendo del contexto donde haya crecido y como se haya ido moldeando, van a haber cosas que para él se tiene que comportar de esta manera y no podemos formarlo de diferente forma. A lo mejor, ¿qué podría ser un buen ejemplo? A ver, que venga una persona de otro país o que venga de alguna comunidad de la sierra, por decirlo así, y a lo mejor a la hora de comer él tiene ciertas costumbres y para nosotros es diferente, ¿no? Entonces no podemos decir que lo deje de hacer de la noche a la mañana porque no es así. Él ya había venido moldeado de alguna forma, ¿no? Bueno, entonces la integridad del ser humano habla de eso, ¿no? De que nosotros debemos, sobre todo, conocer estos tres componentes con los cuales se conforma y que no podemos violentar o hacer cambiar sus ideas, tanto psíquicas y morales, y hablando de físicas que no podemos causarle ningún daño. Un ejemplo del cual podemos tomar aquí, y también para no confundirnos, es un reo, por ejemplo. Un reo o una persona que fue detenida, hablando de esa manera, lo detuvieron y cuando lo van a entrevistar para ver qué sabe él, no sé si conoce a quien mató a fulanito y cuestiones así, dentro de los derechos humanos y dentro de lo que marca la ley, no lo pueden ni torturar y ni recibir ningún trato cruel para hacerlo hablar. Sí sabemos que a lo mejor anteriormente sí se hacía, ¿no? Existen películas donde podemos ver de que, no sé, que les cortaban o que violentaban contra ellos, que los golpeaban, que recibían tratos incorrectos, para que los hicieran hablar. Y también hablando de reos, también se sabe o han visto de que a lo mejor cuando recién los ingresaban o les pegaban o los mojaban con agua, ¿no? Los bañaban con mucha presión. Todos estos tratos violentan la integridad del ser humano. No son correctas porque le están dañando de manera física y psíquica. Ahí podemos ver un ejemplo. Y el otro ejemplo que también podemos hablar y de que también es necesario compararlo, es ejemplo cuando están haciendo
huelgas, pero estas huelgas ya no son pacíficas, ya no son protestas pacíficas, sino ya se convierten en huelgas que ya están violentando tanto a otros individuos, pero también a las instituciones, por decirlo de esta manera, a los servicios que tenemos dentro de la comunidad, ¿no? Y es cuando a lo mejor ya entra que se le llama como el botín de policías o algo así, cuando ya se conforman como una valla de policías y que muchas veces terminan en golpes y el policía le pegó a aquel o ya se aventaron un gas lacrimógeno, todo esto que hemos visto, pero aquí la diferencia es que también conforme la marca la Constitución mexicana, dice que siempre se van a respetar tus derechos humanos siempre y cuando tú no violes, por decirlo así, los derechos humanos de las otras personas, ¿no? Y hay también leyes o artículos tanto para las personas y también políticos. Pero si estás dañando ya algo que le pertenece al país, por hablar de esta manera, ellos por protegerlo, es donde se entra en esta batalla de lucha y hablamos, es realmente también un debate, saber o llegar a un acuerdo de qué está bien y qué está mal y quién tiene la razón y quién no. Pero lo que en resumen yo quiero que entiendan es que la diferencia, que haya este tipo de movimientos fuertes y que ya no sea pacífico y de alguna forma sea atacado por el mismo gobierno, por llamarlo así, es por esta razón, porque a lo mejor de alguna forma este grupo estaba ya violando los derechos humanos de otras personas o también los bienes de la nación. En cambio, un reo o un detenido no puede ser tratado ni ser violentado, no pueden traspasar su integridad humana y tienen siempre respetar sus derechos humanos. Sí sabemos que hay derechos que se pierden, por ejemplo, el derecho a la libertad, pero no por eso va a perder el resto de sus derechos humanos. Y entre ellos, pues, no puede nuevamente perder el derecho de la integridad humana, el físico, el psíquico y el moral. Bueno, ahora hablando sobre la Constitución mexicana, en el primer artículo también habla de eso, que los derechos, que todas las personas en México se tienen el reconocimiento y se respetan sus derechos humanos. Y igual si todos los que estén marcados por la ley y todos los que estén reconocidos de manera latinoamericana y mundialmente. ¿Qué más podemos encontrar en la Constitución? A ver, permítanme. También refiere en este mismo artículo que en México está prohibida la esclavitud y de alguna manera también lo podemos relacionar con la integridad humana, ¿no? Porque en esclavitud pues, hace referencia a que no pueden violentar a las personas, no pueden ser maltratados ni ser tratados fuera de su valor de dignidad. También refiere en el artículo 1 que está prohibida la discriminación independientemente del género, edad, condición social, si tienen una discapacidad, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra, ¿no? No podemos ejercer la discriminación. ¿Y qué más? Bueno, ese es el primer artículo de nuestra Constitución. Entonces, es importante también conocerlo y estar consciente de él. Y en este mismo artículo refiere que todas las instituciones deben de promocionar y salvaguardar los derechos humanos de las personas y de preservarlos, darles también promoción. Entonces, nuevamente, como trabajadores sociales, debemos de conocer qué implican los derechos humanos y también cuáles o qué leyes los respaldan. En el caso de nuestra Constitución política, pues sabemos que tiene un respaldo los derechos humanos. Bueno, hablando ya de la integridad, hablando de trabajo social, nuevamente, como les comentaba, en la ética de trabajo social, en el principio número 9, habla de la integridad profesional.
En este punto, no sé si ustedes se acuerdan, el principio venía como que marcado con varios puntos. Y en el 9.2 refiere que el profesional debe desarrollar habilidades y competencias para tener un buen ejercicio del trabajo. Habilidades y competencias pues hace referencia a que nosotros debemos de tener conocimiento, estar seguidamente capacitándonos y saber cómo vamos a intervenir tanto con el usuario, con un grupo, con una comunidad o con una familia. A eso hace referencia, cómo lo vamos a canalizar, cómo nos vamos a comunicar con él, cuándo es necesario guardar silencio, cuándo es necesario intervenir, etcétera, etcétera. El 9.3 refiere que como profesionales en trabajo social nosotros debemos apoyar la paz y la no violencia. Eso también entra dentro de la integridad humana. Debemos de operar dentro del mantenimiento de la paz y debemos apoyar la dignidad de las personas y la voluntad de las personas siempre y cuando éstas no atenten contra su vida. ¿Ok? Y es lo que habíamos también visto la vez pasada, creo, que siempre debemos de respetar la decisión de la persona, siempre y cuando no sea algo que violente su vida o la vida de otra persona. También en el mismo 9.3 refiere que debemos de tener conocimientos y habilidades que sean utilizados para fines inhumanos, o sea, que debemos de conocer qué se sabe o qué existe actualmente para prevenir la tortura, para prevenir fines inhumanos, si en algún lugar aún se permite esto, si no se permite esto, qué se sabe de eso, ¿no? ¿Qué se ha hecho por este tema para prevenir o para salvaguardar a las personas que se encuentran en esta situación? Y en el 9.4 menciona que siempre debemos actuar con integridad y de no abusar de nuestra situación de poder. Eso quiere decir que independientemente con la persona que estemos trabajando, no sé, a lo mejor si estamos trabajando con una persona vulnerable, por ejemplo, un anciano, no por eso vamos a abusar del servicio que estamos dando. Un ejemplo puede ser de que a lo mejor nuestro servicio es gratuito, pero como vemos de que él es un anciano o cuestiones por el estilo, le vamos a querer cobrar por el servicio. Entonces, eso no lo podemos hacer. O tomar decisiones que no quiere, o tomar decisiones sin haberle consultado. Entonces, eso es abusar del poder. No podemos abusar de eso y siempre tenemos que respetar lo que ellos deciden. Así es. ¿Y qué más? Bueno, eso es en el punto del primer punto que les decía, trabajo social y la integridad humana. Ya sabemos cuál es este principio que está marcado en la ética profesional, y la ética profesional que hemos visto es la ética profesional universal, por llamarlo de esta manera, que está reconocido por varios países y es un colegio, bueno, el colegio como principal podemos llamarlo, a nivel mundial. Y hablando de la integridad humana, pues ya vimos que está aplicado o está reconocido en los derechos humanos, es el número 5, y se trata de hacer respetar y preservar la integridad humana del individuo y no violentar ni su integridad física, ni su integridad psíquica, ni su integridad moral. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el trabajo social y educación grupal. Bueno, en este punto hace referencia la educación grupal, habla más que nada sobre los grupos que vamos a formar para desarrollar ciertos temas. Este punto lo vamos a ver como que de manera breve, porque en la siguiente sesión lo vamos a desarrollar a fondo. Vamos a ver realmente cómo se ejerce una consejería grupal, qué es una consejería grupal y qué no es una consejería grupal, cómo vamos a abordar la consejería y qué temas podemos desarrollar.
Pero en conclusión podemos hablar que trata sobre todo de que el individuo alcance ese bienestar personal, ¿no? Que esa brecha en la que él está en ese momento pueda sobrellevarla o pueda cerrar ese momento de su vida, como pues teniendo una interacción con otros individuos que tienen la misma problemática apoyados de un profesional. Como les había mencionado en un inicio, podemos traer, por ejemplo, la crisis del duelo que está viviendo mucha gente por el COVID, que perdieron a familiares. Ese sería, de hecho, un buen tema para llevarlo a la práctica, formar un grupo de duelo para toda esa gente que aún no ha podido como cerrar todo este proceso del duelo, porque es un proceso, claramente está. O otro ejemplo que podemos llevar a cabo, no sé, no es que no me acuerdo el nombre de la película, había una, existe una película sobre adopción, el tema de la adopción, no sé si alguien ya la vio. Es una pareja que adopta unos niños, es una adolescente y uno creo de 10 y una chiquitita como de 6. Bueno, si me acuerdo del nombre, se los voy a pasar por el WhatsApp, por si alguien la gusta ver, pero dentro de la trama de la película juega un papel el trabajo social y un profesional también en el tema. Hablando del tema consejería grupal, pues es esto, ¿no? De cómo ellos van atravesando por esta nueva adaptación de la familia, desde el primer punto vamos a ver en la película que vamos a ver diferentes tipos de familia. La familia nuclear, la mamá soltera, la familia, ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero es cuando ya están formados por dos papás o dos mamás, hablando del mismo sexo, no recuerdo el nombre de este tipo de familia, también se presenta. Ajá, monoparental, creo. Gracias, Fabián. Entonces, desde ahí, ¿no? Y el otro tema que van a, que toman es pues cómo cada niño va tomando se adapta de diferente forma, se va comportando de diferente forma. Habrá el niño que es muy violento o el otro niño que adoptaron que es demasiado aislado, se la pasa llorando, o cuestiones como esta, pero el grupo se reúnen, si no recuerdo mal en la película, creo una vez por semana, y siempre están como entre ellos, cambiando experiencias. Y lo otro importante es que si a lo mejor cuando uno recién adoptó, el niño se puso violento y lo agredía, tiraba todo, etc., etc., y la otra familia decía, ay, pues qué genial, el nuestro no es así, ¿no? El niño que nosotros adoptamos se porta súper bien. Pero después del tiempo en lo que va pasando ese tipo de adaptación, se dan cuenta que todo puede girar y que todo puede suceder. Ya a lo mejor a los 2 meses se dan cuenta que ahora el niño que en un principio se comportaba súper bien, como ya se adaptó, ya se siente en confianza, por decirlo así, ahora sí, ya tira todo, ya hace berrinches, ya trata de pegarles. Entonces a esto hago referencia con que hay un cambio de experiencias, de vivencias, y de que lo que a lo mejor le funcionó a uno, el otro va a tratar de ponerlo en práctica para ver si a él también le funciona. Pero siempre y cuando respaldando la información con un profesional, porque bueno, en la siguiente clase vamos a ver que existen 2 tipos de grupos. Uno son grupos de ayuda mutua, claramente lo dice su nombre, de ayuda mutua, y el otro son de autoayuda. En el de autoayuda podemos distinguir o conocer ejemplos desde Alcohólicos Anónimos. Ellos no necesitan de un profesional, ellos son un grupo que se formaron y entre sus propias experiencias han tratado de de tomar todas esas experiencias para poder sobresalir del problema, ¿no? Y esos son de ayuda mutua. Pero
perdón, esos son de autoayuda, y los de ayuda mutua es donde hay un profesional detrás de que los está acompañando. Es como les decía, con el duelo, sí, cada persona vive un duelo diferente, pero aquí, por ejemplo, a lo mejor teniendo la intervención de un psicólogo, él a lo mejor nos puede explicar el proceso de la primera etapa del duelo, ¿no? O en la segunda etapa, que a lo mejor es la ira, de que por qué a lo mejor uno actuaba diferente, que estaba enojado con todo el mundo, y a lo mejor porque o la otra señora simplemente ella se sentía culpable de lo que había sucedido. No sé, puede ser que la señora diga, yo me siento culpable porque yo no hubiera ido a la fiesta de Menganita y mi hijo o mi pareja no se hubiera enfermado. Y en cambio podemos tener a otra persona que simplemente esté enojada y diga, es que él se cuidaba tanto y en su trabajo lo contagiaron y ahí fue que se contagió del COVID y por eso falleció. Entonces, desde la intervención de un psicólogo, dependiendo de la etapa del duelo, podemos ir manejando todo esto y nos puede ir explicando cada proceso. Bueno, entonces eso es del que hablamos del 1.2. Y en el 1.3 hablamos, es el tema, la reforma social y el tratamiento individual. Este tema hace referencia o que nosotros tenemos nuevamente tener conocimiento de cómo abordar las necesidades sociales. Y ustedes ya saben que actualmente con el gobierno de AMLO lanzaron muchos programas. Hay infinidad de programas. Y él desde un inicio, cuando recién entró a tomar el gobierno, él refería, o su lema principal era que quería combatir la pobreza, y de hecho ese era su lema, ¿no? Primero los pobres, algo por el estilo, ¿no? Sí, primero los pobres. Entonces él quería empezar como que a cambiar todo desde abajo, y para que desde ahí se cubrieran las necesidades sociales y pudiera salir o hubiera mejores resultados en los programas sociales. Que en sí todas las políticas sociales que existen y en el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo, donde existen estos programas, su objetivo principal es eso, que si la persona tenía una pobreza extrema, bueno, pudiera subir de nivel. A lo mejor no va a cruzar de manera inmediata al nivel medio, ¿no? Económicamente, pero a lo mejor ya no va a estar en una pobreza extrema, a lo mejor va a tener una pobreza mínima, por decirlo así, o depende, siempre y cuando va a depender de las habilidades o los recursos con los que cuente la familia. Porque si el dinero, realmente el apoyo lo van a ocupar para invertir y tratar de sobresalir de esa realidad en la que están viviendo, quizás lo van a lograr. Pero si ese apoyo que están ocupando lo usan, no sé, quizás sí existe, ¿no? Ese apoyo mensual que les dan, lo apoyan para alcohol, para malgastarlo en, no sé, en cosas que no son primordiales en el momento, pues no van a salir de esa pobreza extrema, porque el dinero lo están gastando en algo que no es correcto, ¿ok? Bueno, entonces les decía que el Plan Nacional de Desarrollo que maneja AMLO, que abarca del 2019 al 2024, pues está enfocado en atender a los pobres, y pues les decía, ¿no? Abatir el fenómeno de pobreza. La película que les comentaba, por si a alguien interesa, se llama Familia al Instante. La pueden buscar y cuando gusten la pueden ver. Está muy bonita. Y entra ese juego del trabajador social y el de otro profesional. Bueno, les decía, otro cambio que hubo en los programas sociales que tiene AMLO, y si ustedes también recuerdan, por eso hablamos de la reforma, que los programas que hoy da AMLO, la ayuda es monetaria y es directa, o sea, ya el beneficiario cobra directamente el dinero. Si ustedes se acuerdan o hacen memoria, a diferencia en otros programas, o les daban el apoyo de manera directa y siempre jugaban todas estas brechas, una de que tuvieras que votar por algún partido o tuvieras que ir de lo que le llaman coloquialmente acarreado a algún mitin político,
O también estaba el otro de que te daban el apoyo siempre y cuando el niño cubriera ciertas esferas o ciertos reglamentos dentro del programa, como por ejemplo que tenía que ir de tal forma a veces a la escuela, tenía que asistir no sé a cuántas reuniones, también la mamá tenía que ir no sé a cuántas pláticas, entonces tenía que cubrir todas ciertos reglamentos para que te pudieran dar el beneficio. Si a lo mejor no asistías por alguna cuestión a todas estas juntas, pues te decían, lo siento, como no tienes asistencia, ya no te vamos a poder dar el recurso, ¿no? Entonces, en el AMLO, con AMLO, todo esto, o él intenta que todo esto se rompa y que la ayuda ya sea directa, que ya no existan todas estas brechas. Bueno, actualmente se sabe, bueno, hasta donde yo sé, unos ya lo pueden cobrar, creo, directamente con Banco Azteca, y la otra cuestión es que ya se está manejando lo del Banco de Bienestar, que de hecho están colocando muchos banquitos o unidades en puntos como céntricos para que la gente pueda ir a cobrar el dinero, ¿no? Ejemplo, los de la sierra, hay como un punto intermedio donde se unen varias localidades y ellos ahí puedan ir a cobrar su beneficio. Bueno, vamos a ver esos programas de manera rápida para tener conocimientos de ello. A ver. Bueno, el primero es el programa de adultos mayores. Este programa, pues ya sabemos que no es un programa nuevo, ya se venía ejecutando desde el 2001 y de hecho este modelo inició nada más en México, si no tengo mala memoria, y posteriormente el modelo se duplicó y se trató de aplicar a nivel nacional.